acompañes a leer un versículo que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso dice Marcos. Y luego un evangelio paralelo a este que habla de lo mismo, solo para reforzar la idea, está en Lucas capítulo 10 versículo 27. Y Lucas 10, 27 dice de la siguiente manera: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es palabra de Dios. Quiero invitarles a que oremos un momento y luego enseguida pensemos en esto. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque seguimos de pie, porque tú nos has fortalecido, porque tú nos has bendecido, tú nos has sustentado con la diestra de tu justicia, tú nos has guardado y nos has defendido. Te agradecemos por todas las cosas que han llegado a nuestras vidas, de todos los colores y de todos los sabores, y que han sido una bendición en todos los sentidos para nosotros, para cada hombre y cada mujer que tiene la mentalidad, el corazón, la madurez para entender el proceso de la vida. Todo lo recibe con agradecimiento, y nosotros, Señor, somos de esa gente. Toda la honra te la entregamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Pónganse cómodos dando gloria a Cristo y vamos a disponernos a pensar un poco en la palabra de Dios esta tarde. El tema que queremos compartir, partiendo del versículo que acabamos de leer, le hemos llamado nosotros: ámalo todo y con todo. ¿Sí? Ámalo todo y con todo. Cuando nosotros pensamos en estas palabras que estamos compartiendo como un tema, de alguna manera en la mente de nosotros se dan vuelta o se han dado vuelta las ideas que algunas otras veces de forma distinta hemos compartido también, ¿no? Nosotros los seres humanos queremos amar a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios hacedor de milagros, a un Dios que da, a un Dios que bendice, a un Dios que otorga, del que recibimos, ¿sí? Ese es el Dios que todo el mundo ama y que todo el mundo quiere tener. Pero a veces nosotros tenemos el gran problema de no poder amar a un Dios que nos pide, al que debemos darle. Y también tenemos el gran problema de no ser capaces de poder ver la grandeza en un Dios o en un Jesús, por ejemplo, en este caso, azotado, maltrecho, maltratado, pobre, acabado en la cruz, derrotado. Y como que, hay dos caras de la moneda, ¿no? En ese Dios que nosotros a veces decimos conocer. Y como que hay una cara que nosotros sí queremos. Todo el mundo quiere una cara de Dios. Como pues todo el mundo quiere una cara de la vida, ¿verdad? Que le va bien, que está bonito, que huele bien. Algo de lo que hablamos en algunas plenarias a veces. Hay ciertas cosas y hay a veces una cara de la moneda en todo lo que nosotros enfrentamos, en todo lo que nosotros tenemos, en todo lo que nosotros somos, en todo lo que nos acontece. Hay una cara de la moneda que nosotros sí queremos, que nos gusta, y la otra cara de la moneda la despreciamos y la menospreciamos. Y el Señor Jesús, o nuestro Dios, pues, está exactamente en el mismo juego con nosotros. O sea, lo metemos en el mismo juego. Queremos de Él una parte, una cara de la moneda de Dios, pero no queremos la otra. Sí, queremos la alegría, pero no queremos la tristeza. Queremos lo agradable, pero no queremos lo desagradable. Queremos lo blandito, lo bonito, pero no queremos lo duro. Queremos la salud, pero no queremos la enfermedad. Es que y vaya que ya hemos intentado reflexionar en eso. No es que no hemos entendido que al final del día todo aquello que parece desagradable no son situaciones o circunstancias que nos quitan
sino simple y sencillamente son circunstancias o situaciones que siempre nos dejan algo. Y cuando nosotros vemos a nuestro Dios, entonces tenemos que aprenderlo a verlo en su totalidad, todo lo que Él es. Como decíamos ya, ¿no?, acerca de lo que dijo Job, recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo, ¿no? Todo debemos recibirlo de Él. Así es que, por eso el tema se llama ámalo todo, a Él, ¿no? Y así como debemos de amarlo todo, también necesitamos amarlo con todo. Porque otro de los grandes problemas, y ya Jorge mencionó algunas cosas, que es que luego a veces, yo quisiera poder ampliarme, y a lo mejor estos asuntos son asuntos para tratar en enseñanzas de otra naturaleza. Pero es que hay muchas cosas que tienen que ver, fíjense bien, que tienen que ver con la fe, para no decir que prácticamente todas las cosas que tienen que ver con la fe, que son, yo les he dicho a ustedes y les he enseñado que son, se les llama antiintuitivas, o sea, van en contra de nuestro instinto. Todo aquello que viene y tenemos que tratar con ello y que de alguna manera implica luchar con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, con todos aquellos, digamos, matices de seguridad a los que nosotros queremos aferrarnos. Cuando se trata de luchar contra todo eso, de deshacernos de todo eso, de hacer algo que vaya en contra de todo eso, y a eso nos invita la fe. Nosotros batallamos mucho con eso, ¿sí? Imagínense a Pedro, ¿no?, caminando sobre el agua. Es que eso es antiintuitivo. O sea, es ir en contra de la lógica. La lógica me dice que yo no puedo caminar sobre el agua, ¿no? Es que creer que Dios puede hacer un milagro es antiintuitivo. Que Dios puede quitar un cáncer, si se supone que la ciencia no puede. Y la lógica enseña que el cáncer es mortal y que muchas veces es irreversible, y sucesivamente así. Y todo lo que implique seguridad o implique quitarnos todo aquello que nos implica seguridad de lo que podemos agarrarnos humanamente hablando, a nosotros nos va a resultar muy complicado poder convertir eso, por ejemplo, en una forma a través de la cual podemos demostrar que amamos a Dios. Y vamos, a propósito del asunto del acontecimiento de este día, el dinero es una de esas cosas, una de las cosas que nos brinda mucha seguridad, y soltarnos de él es antiintuitivo, es que es una práctica de fe. Y necesitamos entenderlo. Cuando nosotros no entendemos que la fe nos invita a vivir una vida basada en la práctica contraintuitiva, si no entendemos eso, entonces vamos a batallar mucho con muchas cosas. Ahorita Jorge hablaba de perdonar y todo lo que tenga que ver con ese tipo de situaciones. Es que es antiintuitivo. De alguna manera, guardar eso tiene que ver con nuestro instinto. El instinto tiene que ver con salvajismo. El instinto tiene que ver con ¿sí? Tiene que ver con esa naturaleza propia de nosotros, con ese ego. Ahorita vamos a hablar de eso, ese ego propio de nosotros, al que nos resulta difícil renunciar. Es que es antiintuitivo lo que Dios siempre nos va a invitar a hacer. Entonces, vamos, todo esto lo estamos mencionando porque el tema se llama ámalo todo, y ámalo con todo. Y para hablar de esto, bueno, la palabra de Dios nos presenta a nosotros la manera en la que debemos amar al Señor. En los dos pasajes que leímos, quiero aclarar esta parte también, en los dos pasajes que leímos, la palabra de Dios nos enseña. En el primer pasaje que leímos hay una parte que no leí, que es el versículo previo, y la Biblia dice que el Señor, cuando contesta, Él contesta una pregunta que se le hace: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y Él contesta diciendo: amarás al Señor tu Dios. Pero antes de eso dice: oye Israel. Pongan atención a esto, porque esto es algo bien interesante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no está hablando de unicidad en sí, o de unidad ahí. Más que hablar de eso, es bien importante entender que esa idea que la palabra de Dios nos presenta a nosotros, está hablando de unicidad, pero la unicidad en ese sentido le está brindando al Señor lo que, fíjense lo que les voy a decir, en términos
administrativo-estratégicos o estratégico-administrativos, en términos de negocios, se le conoce como una característica de diferenciación. Hay un libro que se llama La estrategia del océano azul. La estrategia del océano azul enseña que todos los negocios regularmente luchan como luchan los tiburones en el mar, para matarse unos a otros, de tal manera que van a buscar acabar con los adversarios y quedar sobreviviendo solo ellos. Y la estrategia del océano azul enseña precisamente que hay que ir en contra de esa forma de hacer las cosas. No es necesario acabar con los enemigos o con los adversarios en términos de negocios para poder ser exitosos, sino que la manera en la que se puede conseguir el éxito es estableciendo características muy específicas de diferenciación. Aquello que nosotros en algún momento manejamos cuando hicimos el proyecto de trabajo en la iglesia y que tiene que ver con qué hacen los demás que podamos mejorar, qué no hacen los demás que podamos hacer nosotros. Y cuando la palabra de Dios nos presenta al Señor Jesús hablando y diciendo: oye Israel, el Shema se le llama, ¿verdad?, en el hebreo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el original no dice uno es, dice es único, ¿sí? O sea, no hay otro como Él, no hay otro fuera de Él. Él tiene características distintivas y de diferenciación que lo hacen completamente distinto, valgámoslo reiterativo, o diferente a todos los dioses que puedan existir. Y entonces, después de eso, entonces el Señor dice y es bien interesante entender, porque esa conjunción nos invita a pensar y a decir: por esa razón, ¿sí? Por esa razón debes amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por esa razón. Y a lo mejor cada uno de nosotros, para ir a lo que traigo y no abundar más, voy a cerrar con esto, pero a lo mejor esta pequeña reflexión respecto de esos dos versículos que están amarrados nos deben de invitar a nosotros a pensar en cuáles son tus razones para amar a Dios. ¿Qué encuentras tú en Él? ¿Qué ves tú en Él? ¿Qué ha habido para ti? ¿Verdad? Como lo decíamos en reflexiones pasadas, cada quien va a hacer una lectura del Señor, ¿verdad?, desde su perspectiva, y va a encontrar en el Señor lo que cada quien ha necesitado en su momento o necesitará en su momento. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué has encontrado tú? Porque entonces esas características de diferenciación que hay en ti en relación con Dios, ¿sí?, respecto a las experiencias que has vivido con Él, son precisamente las que lo hacen distinto. Ese Dios lo hacen distinto para ti a como es para tu vecino, a como es para tu hermano. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene sus propias experiencias. Y entonces, aquí la pregunta sería: ¿qué has vivido tú como para que tú puedas decir: por esas razones yo puedo y debo y necesito amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón? ¿Sí? Y es bien interesante porque luego enseguida, en el segundo pasaje que leímos, al final, después del versículo que leímos en Lucas, el Señor termina diciendo, fíjense el amarre que hacen los dos versículos de los dos pasajes, y termina diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Necesitas amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, tus fuerzas y tu corazón, ¿sí? Ámalo. Y luego, pero también necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti, ama a Dios, es lo que está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y ama a tu prójimo. Pero todo esto no puede darse si nosotros no establecemos, ahora sí que ya también Jorge mencionaba algo al respecto, a Dios como centro de las cosas. Y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos a pensar un poco más respecto de la reflexión de esta tarde. Voy a decir algunas cosas, voy a esperar a poder explicarme, espero que nos podamos explicar algunas cositas
que son importantes y son necesarias de comprender y que pueda sacudir de alguna manera el pensamiento y el corazón de algunos de nosotros para poder ver con un poquito de mayor claridad y de comprensión. Y también a lo mejor aprender a asumir un poquito más de responsabilidad respecto de nosotros mismos, ¿no? Así de sencillo. Y entonces la palabra de Dios nos presenta la invitación o la indicación, no sé cómo lo quieras tomar, de amar a nuestro Dios todo y amarlo con todo. Con todo. El pasaje nos invita a eso. Ámalo con todo. Y quiero que reflexionemos en esos 4 elementos. En primer lugar, la palabra de Dios nos invita, bueno, olvídense del orden, no altera el producto. Amarlo con todo el corazón, en primer lugar. Ámalo con todo el corazón. Fíjate bien. Amar es el equivalente básicamente a sentir y expresarse de conformidad con lo que se siente. Todo lo que yo exprese o todo lo que yo haga debe de estar en sintonía o debe de estar en conformidad con lo que yo siento. ¿Sí? Ya les hemos explicado nosotros a ustedes que cuando hay una diferencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago, entonces a eso se le llama una incoherencia o falta de coherencia. Y eso lo que va a producir va a ser romper con la posibilidad de que aquello que luego a veces nosotros hablamos mucho de declarar, ¿verdad? Declarar para hacer como estoy declarando, que eso es lo que significa en el hebreo y en el arameo el hebra kedabra, ¿no? Les expliqué a mi familia que hay una expresión que luego a veces la gente utiliza en la magia y nosotros los cristianos lo vemos así como, uy, la sangre de Cristo, y le hacemos la crucita, ¿verdad? Uy, ¿verdad? El abracadabra, porque eso es magia y eso es demoníaco. Y fíjense, y si yo les dijera que esa expresión está compuesta de 3 palabras, 2 de ellas hebreas y una aramea, y que tiene que ver con una declaración básicamente, digamos que de fe, y que no se dice abracadabra, la forma correcta incluso de escritura y de expresión es hebrakedabra. Esa es la forma correcta, hebrakedabra. Y eso significa, o quiere decir, haré, o sea hecho, como estoy diciendo, o se hará como se dice, o crearé como estoy diciendo. Eso es lo que significa hebrakedabra, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos esa coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, hay un rompimiento de la posibilidad de que lo que estoy declarando y estoy buscando que se cumpla, simple y sencillamente no se logre. Amar, pues, implica sentir y expresarse de conformidad con lo que se siente. Cuando nosotros... por favor, préstenme atención, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de amar, y en segundo lugar quiero hablar de esto aquí, voy a hablar de comparaciones. ¿A qué me refiero cuando hablo de comparaciones? Pongan atención a esto porque es muy interesante y aunque quiero ser muy sencillo. Pero hay cosas de las que nosotros fíjense bien, hay cosas de las que nosotros nos expresamos muy bien, muy bien. Alguien escribe por ahí, dice, por ejemplo, la comida italiana, cuando alguien prueba la comida italiana y le gusta y expresa aquello, y se expresa diciendo, oh la la, ¿no? Está muy rica, ¿verdad? Está muy sabrosa, qué bien se ve. Y entonces lo que está ocurriendo es que si realmente está pensando, percibiendo, pensando y sintiendo eso, se está expresando en consonancia, ¿verdad? O en concordancia, pues, mejor dicho, con lo que piensa, con lo que siente. Por eso se expresa de esa manera de la comida. Y a lo mejor, así como pudiéramos hablar de la comida, pudiéramos hablar de yo no sé qué cosas, ¿no? La comida huele bien, sabe bien, podemos ver un carro, podemos ver una casa, podemos ver yo no sé qué, ahorita podemos abundar en eso, ¿no? Y si nosotros pensamos en términos de lo que termina arrancándonos a nosotros, lo decíamos en días pasados, en domingos anteriores, lo que nos arranca sentimientos y expresiones de importancia, probablemente, por ejemplo, tomaríamos como ejemplo entre ello a la familia.
Para nosotros la familia también ocupa un lugar a veces muy importante y muchos de nosotros le damos un lugar de mucha importancia a la familia y nos podemos expresar muy bien a veces de la familia o sentir en nuestro corazón que la familia es muy importante, y yo no estoy diciendo que no lo sea, pero fíjense a lo que voy. Cuando nosotros hablamos de amar, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a amar a nuestro Dios con todo el corazón. Fíjense bien a lo que voy, con todo el corazón. Y esta parte nosotros a lo mejor batallamos mucho con ella, porque cuando nosotros pensamos y decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, hay muchas cosas en nuestro entorno que cuando a lo mejor son medidas y se ponen en la balanza, probablemente estas demuestran que el amor para nuestro Dios en realidad no es tan grande como a veces nosotros pudiéramos expresar. Y si nosotros lo estamos expresando que amamos al Señor mucho, con todo nuestro corazón o nuestro ser, pero muchas otras cosas demuestran que no, entonces ahí hay una falta de coherencia. De ahí que al final del día, y también ya Jorge mencionaba algo de esto, los resultados que nosotros tenemos en la vida y que esperamos que lleguen, y hablo de todo tipo de resultados, por la relación que tenemos con nuestro Dios, finalmente esos resultados no llegan. Y no llegan porque falta esa conexión verdadera de amor que nosotros debemos de tener con el Señor. Sí, tal vez la familia puede ser importante, pero ¿y qué pasaría si yo te dijera que, por ejemplo, en términos de comparaciones, y ustedes recordarán, una ocasión el apóstol Pedro le pregunta al Señor cuando el Señor les ofrece una serie de cosas a la gente que le va a seguir, y Pedro le dice: ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Y el Señor Jesús contesta y dice: todo aquel que me sigue y dejare padre, madre, hijos y esposa, recibirá 100 veces tanto. ¿Ya? 100 papás, 100 mamás, 100 trabajos, 100... ¿Qué se te ocurre? ¿Qué de lo que podamos pensar en dejar nosotros o que hemos dejado nosotros? Porque el Señor termina diciendo: ok, mira, tu padre, tu madre, tu esposa son importantes, pero vas a recibir 100 veces más. Y a veces nosotros pensamos en términos de quiero recibir 100 veces más lo que me está dando, pero lo que el Señor está diciendo es que tú y yo tenemos que entender que servir al Señor equivale en términos de importancia, espero estarme entendiendo, a 100 veces el esposo que estás dejando en el camino, que no te sigue. 100 veces, ¿qué te ocurre? El hijo, la esposa, ¿sí? Lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Lo hemos dicho alguna vez, que la palabra de Dios habla de que el que no aborreciere padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Y alguien dirá: ¿y cómo la Biblia enseña a aborrecer a los demás? No, lo que la palabra de Dios está enseñando con eso es que puedes amar a tu esposa, puedes amar a tu hijo, puedes amar a tu esposo, puedes amar a quien quieras, pero cuando tú hablas del amor al Señor Jesús, el amor que le tengas al Señor Jesús a la hora de compararlo con el amor que le tienes a tu familia, ese amor que le tengas a tu familia va a parecer odio. ¿Me estoy entendiendo? Porque el amor a Dios va a ser enormemente mucho más grande. De ahí que, por ejemplo, cuando tú vas a la Biblia, hasta el apóstol Pablo en algún momento expresa y dice: aquellos que tienen esposas vivan como si no las tuvieran. Aquellos que tienen bienes deben de vivir como si no fueran controlados por ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está invitando a lo que el Señor en su momento, fíjate bien, a lo que el Señor en su momento, escucha esto, ¿sí?, indicó. O lo que la palabra de Dios en su momento, desde mucho tiempo atrás, indicó: amarás al Señor con todo tu corazón. Es exclusividad. Oye, Señor, es que es un pedacito de corazón para mi familia. Sí, es que, pero entiéndeme, es que si tú amas a tu familia y no amas a Dios, tu familia va a salir perdiendo. Oh, pero es que mi esposa es importante. Sí, pero si dices que amas a tu esposa y no eres capaz de amar a Dios, ¿verdad que eso fue lo que dijimos cuando la Biblia dijimos que al inicio de la reflexión de introducción, que debe de ser centrado el amor al Señor para que pueda luego fluir hacia donde debe fluir? Si no amas al Señor y dices que amas a quién, a tus hijos van a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque tú no tienes quien te moldee.
No tienes quien te diga cómo. No tienes quien te inspire y quien te aspire para que tú sepas cómo hacerlo. Van a salir perdiendo. Pero todo lo demás, yo quiero que entiendan esto. Cuando la palabra de Dios dice amarás al Señor con todo tu corazón, ¿cuántas cosas hay? Pon atención. ¿Cuántas cosas hay que nosotros admiramos a nuestro alrededor? ¿Cuántas cosas nos han llamado la atención de la naturaleza, por ejemplo? ¿No? Nosotros volteamos y vemos las estrellas y nos impresiona ver las estrellas a lo mejor. O a lo mejor algunos estamos tan acostumbrados a verlas y pues simplemente sabemos que son estrellas, pero hasta ahí, ¿no? A lo mejor si alguien tuviera, dice mi esposa, que una de las cosas que él anhela es poder ir a los países donde es posible admirar la aurora boreal. Y dice que no se quiere morir sin esa oportunidad, ¿verdad? Porque se le hace bonita y admira eso. Pero ¿qué dirías tú si yo te dijera que cuando el Señor dice en su palabra amarás al Señor con todo tu corazón, el Señor está diciendo, si vas a admirar la aurora boreal, debes de tener la capacidad de admirarme más a mí que a la aurora boreal? ¿Y qué dirías si cuando la Biblia dice de amarás al Señor con todo tu corazón y a ti te llama, hay quien se queda a la orilla de la playa admirando el mar, oyendo las olas que golpean en la playa cuando rompen y les resulta majestuoso ver el mar en todo su esplendor, en toda su grandeza, y disfrutan eso? Y el Señor dice en su palabra, es que vas a amar a Dios con todo tu corazón. Espero estarme entendiendo. Y esa expresión de admiración y de amor. Y alguien hasta dice, ¿no? Yo escucho a veces a mis hijas que dicen, ay, amo esto, ay, amo aquello, ay, amo esto otro. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que esas expresiones deben de ser exclusivas para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amo a Dios. Solo para Él, exclusivas para Él, ¿no? Y ahí podemos pensar en lo que tú gustes si quieras, que podemos voltear a ver algo, escuchar algo, saborear algo, oler algo y decir, ay, fíjate bien lo que estoy diciendo, ay, qué bien huele, ¿no? Y el Señor dice, dilo de mí. Amén, aleluya. Ay, qué bien sabe, qué rico. Dilo de mí, Amén, dice el Señor. Dios. Porque Él está diciendo en su palabra que, escuchen esto, es que, a ver, otra vez, ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos cuando de pronto escuchamos esto y hay quienes, hablando de nosotros que luego enseñamos a la gente, yo enseño a mis hijos, hoy hablaba nada menos con uno de mis hijos de esto, y yo les digo, le decía en la mañana, a ustedes los hemos enseñado distinto, hijo, los hemos enseñado a ser críticos, a ser analíticos, y a veces eso no siempre es bueno. Y yo digo no siempre porque eso depende de la persona que es enseñada. Saber canalizar correctamente la enseñanza que se le da. Y a lo mejor aquí a veces cuando nosotros pensamos en términos de lo que Dios está diciendo en su palabra que debemos hacer, de cómo amarle, alguien de pronto dice, ay, ¿a poco? Entonces todo nada más Él. Es que no te abres a lo que eso implica. Y el mismo principio que manejamos cuando dijimos es que si tú dices que amas a tu hijo pero no amas a Dios, el que va a salir perdiendo va a ser tu hijo, porque tienes que aprender a amar a Dios, porque tienes que partir de ahí, de esa inspiración y de esa aspiración. En la medida en la que tú aprendas a amar a Dios es que vas a aprender a amar a tu hijo y él va a recibir todos los beneficios que eso produzca. Sí. Es exactamente igual lo otro, pero ¿sabes una cosa? Tenemos el gran problema de estar enfrentándonos otra vez con cuestiones intuitivas que cuando vienen de la palabra resultan antiintuitivas. Y entonces nosotros, necesitamos de ahí que necesitamos que nos expliquen, que nos digan cómo funciona, cuál es el efecto que produce y de qué manera para convencernos. Pero es que entiende, son actos de fe. Y más cuando no comprendemos nosotros que hacer las cosas así termina siendo, fíjate bien lo que voy a decir, conveniente para nosotros. Los que somos bendecidos, los que somos alcanzados somos nosotros. Ama a Dios con todo tu corazón. Cierro este pensamiento o esta parte de reflexión diciendo, escucha, si alguien debe de impresionarte,
debe ser Dios. Vamos, hombre. Si alguien te va a impresionar, deja que sea Dios. Aleluya, sí, amén. Solo Él. Amén. Amén. Una segunda cosa que la palabra dice que quiero mencionar es que nosotros debemos amar a Dios con el alma, con toda el alma. Y la palabra de Dios nos presenta a nosotros una serie de cosas que luego ahorita vamos a reflexionar, pero déjame te explico algo antes, ¿ok? Primero quiero decirte que cuando nosotros pensamos en términos de el alma, para poder entenderlo un poquito, présteme atención porque esto luego a veces nosotros nos perdemos y luego cuando hablamos del alma podemos hacer una serie de explicaciones y explicarlo desde diferentes puntos de vista y desde su origen etimológico, donde surge, y luego vamos a ver cuando nos cuenta que tiene que ver con el pensamiento y con una serie de cosas pero vamos, cuando nosotros pensamos en el alma, simplemente grábense que el alma es el equivalente al orgullo de lo que nosotros podamos sentir acerca de cualquier cosa. O sea, el alma tiene que ver, o es el equivalente a hablar de el orgullo que ustedes y yo podamos experimentar con respecto o acerca de cualquier cosa. Aquello que nos haga, ¿verdad? Que nos haga sentir dioses, como para que existamos nosotros, o yo, o existas tú, y todos los demás, ¿no? Y todos los demás pobres mortales. El alma es el equivalente al orgullo. Y alguien pudiera en ese mismo sentido, entonces cuando hablamos de eso, y lo puedo mencionar, ¿no? Yo hice grandes cosas en mi negocio y me siento bien por causa de aquello. Yo hice grandes cosas en los deportes y me siento bien por causa de ello. Yo soy una persona muy bonita, ¿no? Yo me siento bien. Yo me he visto bien y eso me hace sentir bien importante. O bien, soy muy inteligente y eso me hace sentir, pues, que soy mejor que los otros, ¿no? O bien, soy muy astuto y me hace sentir bien por causa de eso. O yo consigo hacer... no sé, a lo mejor como existen personas que hasta se dedican a eso, ¿no? Yo consigo hacer a las personas que se rían y puedo contar historias y me siento bien. Yo he conseguido educar a mis hijos en las mejores escuelas, ¿no? Lo que no han conseguido otros. Y eso me hace sentir muy bien. O yo tengo una memoria privilegiada, no lo sé, ¿no? Mejor que la de más gente, etcétera. ¿Qué pudiéramos decir nosotros de nosotros mismos? Que luego a veces eso nos enorgullece. Yo tengo aquí, por ejemplo, anotado algo que tiene que ver con mi naturaleza. Y los que me conocen saben que es así. Yo nunca desisto. Y tiene que ver con mi temperamento. Es difícil que me quiebre para algo, que digan, me rindo. Es difícil. Los que saben, los que me conocen saben que así soy. No. Tiene que salir porque tiene que salir. Y se logra porque se logra. Y alguien, vamos, yo estoy poniendo esto aquí específicamente, ¿no? Y yo pudiera decir, y no desisto como otras personas porque soy fuerte, porque tengo carácter, porque mi temperamento es colérico, porque estoy hecho así. Y a veces no nos damos cuenta que eso es un reflejo y una manifestación de orgullo. La enseñanza es muy sencilla. Amarás a Dios con toda tu alma. Con toda tu alma. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hablando de referencias, si usted presten atención porque es lo que estoy haciendo nada más. Eso, referencias y lo demás. Hablando de referencias, la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 19, nos presenta a nosotros la condición o la situación en la que Lucifer se encontró. Y la palabra de Dios nos narra, lo puedo leer si ustedes gustan para saber lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, tú querubín grande, protector, dice el Señor, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que naciste, creado, o en el que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud
de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció acá, ¿sí? Presten atención, tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Ah? Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, a propósito de todo lo que ya mencioné, ¿verdad? Yo educo a mis hijos, yo eduqué a mis hijos, he puesto un negocio, he ido a la universidad, he hecho estas carreras, he logrado esto, he logrado aquello, soy bueno en los deportes, soy bueno ¿en qué? Como para que luego mi alma termine enalteciéndose. Y dice la palabra de Dios que a Lucifer fue exactamente lo que le ocurrió. Era perfecto, era hermoso en todo lo que hacía, en todo lo que era. El gran problema está en que al final del día terminó. Ya hemos dicho nosotros que el Señor al final del día con nosotros también, Él sabe de qué estamos hechos, sabe cómo nos hizo, no se molesta por eso, pero Él está esperando que nosotros sepamos actuar de manera correcta. La palabra de Dios nos presenta aquí una decisión tomada desde el cielo para Lucifer, al que fue bajado del pedestal donde estaba puesto, subido, y fue humillado. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que entender que detrás de todo lo que ocurre, dice la palabra de Dios, que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad del Señor. Y cuando nosotros cometemos el error de enaltecernos, de enorgullecernos con todas las cosas, o las pocas, o las muchas, o las medianas que podamos hacer, ¿no? Entonces se cumple lo que dice la Escritura, que después del enaltecimiento o del orgullo viene la caída. Y así ocurre. Por eso, cuando ustedes van y ven la Biblia en el Evangelio, en el libro o en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4, ustedes se van a encontrar a un Pablo que cuando habla de su experiencia o de su situación, a diferencia del resto de la gente, ¿saben qué es lo que ocurre con Pablo? Pablo habla y dice, porque si alguien piensa que tiene de qué gloriarse, Pablo dice, yo más tengo de qué gloriarme. Y dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego hace el listado a partir del versículo 5 y dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, soy irreprensible. O sea, y empieza a dar un listado y dice, tengo muchas cosas de qué gloriarme. Y termina diciendo, pero todo esto lo tengo por basura. Aleluya. Por causa de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por salvarme. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes qué significa eso y a dónde tenemos que llegar a entender lo que dice la palabra de Dios? Tienes que amar a Dios con toda tu alma. ¿Qué significa eso? Ya lo hemos dicho alguna vez. ¿Lograste algo? La honra y la gloria sean para Dios. ¿Conseguiste algo? ¡Qué bueno! La honra y la gloria sean para Dios. Sí. ¿Eres inteligente? ¡Qué bueno! La honra y la gloria sean para Dios. ¿Lograste algún resultado? ¡Gloria a Dios! ¿Hiciste algún buen negocio? ¡Gloria a Dios! ¿Te ha ido bien en la vida? ¡Gloria a Dios! No, ¿Qué hiciste? ¿Eres bueno en los deportes? ¡Gloria a Dios! O sea, sí, gloria a Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma. Implica llevar nuestro orgullo, llevar nuestra arrogancia y ponerlo como una ofrenda a los pies del Señor y decir, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Todo lo que soy, se lo debo a Él. Todo lo que soy y lo que tengo, se lo debo a Él. Ámalo a todo al Señor y con todo. ¿No? Es curioso, ¿no? Pero a veces somos así, ¿no? Y dice esto y nos enorgullecemos, ¿eh?
Pero nos va mal y, no, es que Dios me ha abandonado. A ver, espérame. Qué chistosos nosotros, ¿verdad? No nos salió las cosas como decíamos. No es que Dios no quiso, ¿qué pasará? Ahí sí Dios no quiso, pero cuando salen las cosas bien, no nos acordamos de decir, gracias a Dios, gloria al Señor por lo que puede conseguir. No es justo eso, pero así somos muchos de los seres humanos. Así es que amar al Señor con toda tu alma es simplemente entender que el reconocimiento debe de ser siempre para Dios. Pongan atención porque para los que me miran a la distancia, yo aquí miro algunas caras de las que tengo aquí y a veces siento que no las hacen muy felices algunas cosas. Y siento que algunas de las que voy a mencionar ahorita las van a hacer menos felices. Pero yo espero que lo escuchen. Una tercera cosa que la palabra de Dios nos presenta a nosotros es que dice la Biblia que tú y yo, sí, debemos, no me gusta usar esa palabra, pero a veces hacer tanta explicación, debemos amar a Dios con toda la mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. La palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 4 y 5 de la segunda carta a los Corintios, yo me acuerdo mucho cuando leía estos versículos y pensaba y reflexionábamos en esto, el Señor me trasladaba a esos momentos en los que versículos como estos los agarramos ahora sí que literalmente, como dice la Escritura, era nuestra espada, ¿verdad? Cuando andábamos liberando demonizados y enseñando sobre guerra espiritual. ¿Qué dice los versículos esto? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que debemos de amar al Señor con toda nuestra mente. Y ya lo hemos mencionado alguna vez, pero tú tienes que entender que la mayor parte de nuestras guerras, ¿sabes dónde se dan? Nuestras batallas, ¿sabes dónde se dan? En tu mente. En tu mente. En tu mente. En tu mente. Ahí está lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros necesitamos deshacernos muchas veces. Y es bien importante que entendamos eso. De ahí que luego venga un consejo del apóstol Pablo para nosotros. Alguien dirá, ¿y cómo se enfrentan esas guerras? ¿Y cómo se viven esas luchas? ¿Y cómo se vence en ello? Es que la palabra de Dios tiene la respuesta. El capítulo 4 de la carta a los Filipenses, versículo 8, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿no? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Alguien lo ha visto por ahí de seguro publicado en el Facebook? Hay un montón de publicaciones como estas que luego hacen, les explicaba yo, ¿no? Se le conoce como el examen de los 3 tamices, ¿verdad? Cuando alguien viene y nos dice algo y luego uno de los filósofos de la antigüedad lo utilizaba y decía, a ver, te voy a hacer el examen de los 3 tamices, ¿sí? Lo que me vas a decir es verdadero, o sea, ¿te consta o lo escuchaste nada más así, lo pescaste y lo traes? No, pues no me consta. Ok, no pasaste el primer examen. Se le conoce como el examen de los tamices, de los 3 tamices. El segundo es bueno. El tercero es útil para mí. Si de pronto no es bueno lo que me vas a decir, me va a gustar, es agradable, no, pues no pasaste. Ok, ahora, ¿me sirve? ¿Es útil? ¿Me sirve? No, pues no, entonces no quiero escucharlo, no me interesa escucharlo. Y a veces nosotros no hacemos ese tipo de exámenes, ¿verdad? La gente que nos platica o que nos dice cosas, no, hombre, si hasta no importa que sea, abrimos el pabellón para oír mejor lo que nos va a decir, cuando en realidad es basura lo que nos va a decir. Y lo hemos dicho otras veces, y mucha gente nos convierte en su cesto de basura. Y ahí estamos nosotros felices recibiendo toda la basura.
Pero Pablo dice todo lo que es verdadero. Luego dice todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo... Amén. Sí. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y luego dice Pablo, fíjense bien cómo dice, fíjense bien cómo dice. Nosotros podríamos dar por sentado, podríamos dar por hecho de que lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en automático, solo por ser calificado así, exactamente, hay virtud en ello. Y Pablo dice eso, no dice eso. Y Pablo condiciona y luego dice, si hay virtud alguna en eso. Porque les hemos enseñado nosotros a ustedes que hay cosas que son buenas pero no benignas. El medicamento es bueno pero no benigno. Lo hemos enseñado otras veces, ¿verdad? Porque quita la enfermedad, pero en muchas ocasiones genera otros efectos negativos. Entonces, ¿qué significa benigno? Benigno significa que no hace daño. El medicamento es bueno porque produce efectos positivos quitando la enfermedad, las molestias, el dolor, lo que sea. Pero no siempre es benigno. Y Pablo dice, por lo tanto, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ello, dice, y luego dice, si hay algo, si oyeron eso, digno de alabanza, en eso pensar. ¿Sí? Lo que es justo. A ver si oyen eso, hermanos. Y aquí nos podemos meter a averiguar un montón de cosas. Hay cosas que en la actualidad son justas. Son justas, ¿por qué? Porque luego resulta que a veces hay un grupo de hombres o mujeres que exigen ciertos derechos y son justas para ellos, pero no siempre son justas para otros. Eso quiere decir que es bueno, pero no benigno. El aborto eventualmente puede ser bueno, pero no benigno, porque produce un bien, pero también produce un mal. Y es justo para unos, pero no es justo para otros. Es digno de alabanza, dice Pablo. ¿Hay algo digno de alabanza en ello? Y puedo seguir así con temas como ese, que luego ves son escabrosos para mucha gente. Puedo hablar un montón de cosas. Pero a lo que voy es a esto, que el apóstol Pablo condiciona aquello que a veces para nosotros parece obvio, y no necesariamente es así. Y entonces dice Pablo, ¿en qué tienes que pensar? En lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es puro, ¿no? Siempre y cuando haya en ello algo digno de alabanza. Haya algo en ello, o haya en ello alguna virtud. Amén, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. De ahí que la palabra del Señor, fíjense bien, de ahí que la palabra del Señor nos está invitando de esta manera a poder cumplir con lo que el Señor indicó en los versículos que leímos. Amar a Dios con toda nuestra mente. Cuando pensamos nosotros, después de las referencias bíblicas, en todo esto que estamos mencionando, entonces pudiéramos hacernos una pregunta. ¿De qué necesitamos despedirnos? ¿De qué necesitamos despedirnos? Pongan atención a esto, porque luego puede parecer confuso. Ya hemos explicado nosotros que las emociones no surgen solas. Las emociones son resultado de formas de pensamiento automáticas, algunos les llaman instintivas, pero que son parte de todo un proceso psicológico de nosotros, los seres humanos. Lo que sentimos no se da nada más porque sí. Es todo un proceso que tiene que ver con percepción, que tiene que ver con proceso mental y que tiene que ver con neuropsicológicamente hablando incluso y fisiológicamente hablando, que tiene que ver con una serie de secreciones hormonales y de neurotransmisores que generan
una emoción y un sentimiento eventualmente de nosotros y posteriormente una conducta, ¿no? Todos estos elementos terminan convirtiéndose en lo que se conoce como una actitud. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué tengo que despedirme? La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Con toda tu mente. A veces nosotros no nos damos cuenta. Y alguien puede estar rabioso, ¿no? Muy enojado. De lo que no se dio cuenta nunca es que eso surgió en un pensamiento en su mente. No se dio en el vacío. No se da por nada. Primero se procesa acá, en la mente. ¿De qué tienes que despedirte? Alguien tendrá que despedirse de algún pensamiento de rabia, porque ese pensamiento de rabia no permite que todas esas cosas que tienen alguna virtud o que tienen algo digno de alabanza puedan encontrar morada en la mente y posteriormente en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Alguien tendrá que despedirse ¿de qué, hermanos? De algún pensamiento de celos. Hace un momento Jorge hablaba un poco también de eso, ¿verdad? Porque ese pensamiento no permite que en ese corazón, en esa mente y en ese corazón de ese hombre y esa mujer haya lugar para todo aquello que tiene algo, una virtud o que tiene algo digno de alabanza. Alguien tendrá que despedirse, ya lo dijimos, de algún pensamiento de orgullo. Alguien tendrá que despedirse de algún pensamiento de amargura. Alguien tendrá que despedirse de algún pensamiento de arrogancia. Alguien tendrá que despedirse de algún, escuchen esto, pensamiento de depresión. Los que en algún momento hemos vivido ciertas experiencias, por ejemplo, hablando de la depresión, nos damos cuenta que ese tipo de situaciones, ¿no?, es generada por toda una serie de proceso fisiológico en nosotros. Pero cuando estamos conscientes, si nos hacemos la pregunta, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? A ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y los que buscamos hacer algo al respecto, a ver, ¿por dónde me voy? ¿Cómo le hago? Necesito hacer esto. Voy a salir aquí, voy a salir allá, voy a distraerme aquí, voy a orar, voy a leer, ¿qué voy a hacer? Y empezamos a hacer algo, ¿no? Y alguien tendrá algo de qué despedirse en este momento y en este instante. Por eso la palabra de Dios está llegando a su vida, de tal manera que pueda amar a Dios con toda su mente, amarlo. Imagínate, ¿no?, que de pronto hace un momento en el punto anterior dijimos que las expresiones de admiración, de reconocimiento, ¿verdad?, de amor, todo eso que nosotros decimos que expresa admiración por lo demás, ¿verdad? Qué bonito, qué bien huele, qué bien sabe, qué bien se ve, qué bien lo hace, qué bien actúa, qué bien canta, qué bien, lo que quieras decir debe de salir para Dios. Imagínate que de pronto tengamos pensamientos de amargura, pensamientos de depresión. ¿Tú crees que eso va a salir? No sale. Y aun sin embargo, si logramos que salga, sí puede arrojar los pensamientos de amargura, de depresión, de arrogancia, de orgullo. Pueden ser arrojados de nuestras vidas. Así es que estamos aquí con la intención de aprender, de seguir creciendo, de seguir siendo mejores. De ahí que la palabra de Dios nos diga, entonces, y haga una invitación y cierro este punto: renovaos o transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Acepta esa invitación. Voy a terminar en el punto final, que es el punto 4. Yo te invitaría a que pensemos en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, y va a ser rapidito esto, va a ser rapidito: ama al Señor con toda tu mente, pero finalmente también dice: ámalo con todas tus fuerzas. Amén, hermanos. Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. ¿Qué implica amar al Señor con todas nuestras fuerzas? ¿Qué implicará? Implica
que tú y yo necesitamos reconocer al Señor o a nuestro Dios, fíjate bien, como Señor, y aquí podría terminar como Señor de todo. Otra vez, como Señor de todo, sin necesidad de tener que preguntar cuántos de nosotros somos capaces de reconocer que a lo mejor decimos reconocer al Señor Jesús como Señor de todo, pero podemos darnos cuenta en realidad que hay muchas cosas a nuestro alrededor que demuestran que el Señor no es Señor de todo en nuestras vidas. No es Señor de todo en nuestras vidas. Cuando hablaba o cuando pensaba en esto, pensaba yo en hablar acerca de que esto, por ejemplo, se dice en algunos eventos que nosotros tenemos en la iglesia, y el hermano Jesús Salas nos recuerda siempre, ¿verdad? Esto. Dios es Señor de todo. ¿Verdad? Es dueño de todo. Él lo dice, es dueño de todo, pero es que Él es Señor de todo. Él es el Señor de todo, es el dueño de todo. Y a veces no nos damos cuenta nosotros, ¿no? Pero vamos, nuestro Dios es Señor de nuestro tiempo, es dueño de nuestro tiempo. Él es dueño de nuestro tiempo. Alguien dice por ahí, el Señor es dueño de lo que dormimos, ¿no? Del tiempo a la hora de dormir y del acto mismo de dormir. Alguien dice por ahí, el Señor es dueño, fíjate bien lo que voy a decir, es dueño de lo que comemos. Y alguien pudiera preguntar y decir, y bueno, eso lo entiendo, pero ¿y por qué enfatizarlo? Lo estoy enfatizando porque luego a veces nosotros pensamos y decimos, es que Dios es dueño de la vida, Él decide en qué momento nos vamos. Y como si la vida fuera como es lo más grande y lo más importante, fuera solo eso lo que a Dios le importa, o lo que Él debiera de recibir de nosotros, o lo que nosotros debiéramos de reconocer como suyo exclusivamente. Y las cosas pequeñas, esas no valen la pena. Por eso a veces hay quien no le toma mayor importancia hacer una oración a la hora de tomar los alimentos. Pero es que Él es el Señor de eso. Es el Señor de lo que te comes, por simple que sea. Es el Señor de lo que haces. De todo lo que haces. ¿Sí oyen esto? Sí. De todo lo que haces. O sea, yo quiero que lo entendamos. Miren, a ver, a los hermanos y a los amigos y a los que están aquí y a los que están lejos. Por eso dije que iba a seguir diciendo algo que a lo mejor alguien no va a querer recibir y alguien no, aquí y allá. A veces los hermanos y las hermanas, la gente que nos observa no entiende las cosas. Alguien por ahí en algún momento me dijo, cuando la iglesia se llamaba de diferente manera y terminaba diciendo la frase, ¿verdad? Una iglesia sin límites. Y entonces alguien me dijo, mira, una sobrina, ella quiere irse a una iglesia sin límites, como diciendo, a una iglesia donde no le prohíban nada. Y tú debes de saber que en esta iglesia tampoco prohibimos nada. Enseñamos. Y cada quien decide qué es lo que va a hacer con su vida. Pero quiero que entendamos algo. A veces nosotros no entendemos esta parte, pero quiero que quede bien claro. ¿Sí? Otras veces hemos dicho nosotros que Dios nos acepta y nos ama, nos recibe y nos abraza, seamos como seamos, vivamos como vivamos. Pon atención a eso. Pero eso no necesariamente significa estar de acuerdo con eso. Y a veces alguien pensará y dirá, ¿y el pastor de la iglesia por qué permite aquí? ¿Por qué permite allá? ¿Por qué deja esto? ¿Por qué deja aquello? Es que nosotros no prohibimos nada. Como tampoco autorizamos nada. Nosotros enseñamos. Lo he dicho otras veces. No sirve de nada poner un revólver en la cabeza de la gente para que haga las cosas, para que las haga de manera obligada y se sienta infeliz por lo que está haciendo. Y seguir fomentando todos los prejuicios de los que está cargado el mundo. Porque tenemos que hacer las cosas para quedar bien con el vecino, para que la gente nos mire bien, para que la gente piense bien de nosotros, sin que nosotros terminemos sintiéndonos felices por lo que somos y por lo que hacemos.
Como tampoco estamos de acuerdo, y eso yo lo he dicho aquí, nosotros no venimos, aunque luego a veces lanzo algún pincelazo para que no se nos olvide. Yo no soy de la idea, nunca he sido de la idea, realmente nunca, a pesar de lo que muchos puedan pensar hacia atrás, en muchos años atrás. Pero yo nunca he sido de la idea de evangelizar a la gente y de ganarla para Dios. Pon atención a esta frase. Con el chantaje del cielo y con la amenaza del infierno. Porque eso no sirve, eso no genera gente libre. Eso no genera gente que sirva a Dios de corazón. Eso no genera gente que ame a Dios. Y luego terminan diciendo que aman a Dios y terminan convirtiéndose en enemigos de su hermano. Porque el hermano y la hermana no son como él. Y hay iglesias así. No voy a enfatizar esto para que luego no digan que voy a hablar mal de alguien. No me interesa, nunca me ha interesado hablar mal de nadie. De nadie, no quiero hacerlo. Solo quiero decir que nosotros estamos diciendo que Dios es Señor de todo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, pastor, entonces si me eché una copita, tú sabes, ¿tienes algún proyecto de vida y te has diseñado algún proyecto de persona que tú quieres ser? Beberte esa copita te va a ayudar a ser esa persona que quieres ser. Ay, pastor, y si hago, tú sabes, yo no me voy a enojar, ni voy a despotricar, ni voy a criticar, ni me voy a enfadar, ni nada, cero, ni te voy a rechazar. No lo voy a hacer. No significa que esté de acuerdo, pero no lo voy a hacer. Y te voy a amar igual. Es que entiéndeme, eso se llama aceptación. Amén, aleluya. Y es algo que Dios hace con todos. ¿Cuándo lo entenderemos? Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Él es grande en misericordia, es lento para la ira. Aleluya. Y Él siempre espera con paciencia que todos procedamos al arrepentimiento. Eso dice la palabra de Dios. ¿No? Pero Él es dueño de tu tiempo, de tu vida, de tu ser, de lo que tienes, de lo que no tienes, de lo que eres, de lo que no eres. Él es dueño, escúchame, Él es dueño de todo, de lo que comes, de donde te duermes y de lo que duermes. Él es dueño de tu billetera, de tu cartera, de tu dinero. Amén, amén, aleluya. Esa cara de Dios no nos gusta. No la queremos. Pero es que tenemos que entenderlo. Yo les pido perdón. Pido perdón a cada hombre y a cada mujer que tratando de enseñarles de una manera libre, este hombre no sea suficiente ejemplo para inspirarles y para aspirarles a ustedes. En algún momento es el dolor con mis hijos. Pido perdón por no ser capaz de inspirarles, no ser suficiente ejemplo para que ustedes se inspiren y digan, yo quiero ser como el pastor, o quiero imitar al pastor y pueda aspirarles como para que puedan decir, yo quiero ser como él. Perdónenme si no he tenido esa capacidad, pero ustedes son libres de decidir. La Biblia simplemente nos invita. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? El cielo se abre. Es un causa y efecto. Es un causa y efecto. Y no es asunto de condicionar. Es que la Biblia enseña y si no lo amas y hay maldición. No. Es causa y efecto. Es tanto como decir, estás enfermo, te tomas el medicamento, te curas. Es tanto como decir, necesitas dinero, trabajas y te pagan. Así de simple. Es exactamente igual, es que es la parte que no entendemos. Pero no, es distinto lo que el Señor quiere para nosotros. El gran problema es que no lo hemos distinguido.
Pero grábate esto: Dios es dueño de todo. Amén. Yo te voy a invitar a que dejes de regatearle a Él, porque tú te lo estás perdiendo. Y no es presión psicológica, no busco chantajearlos, nunca. Simplemente entiéndelo. A partir de ahí, entonces, cada cosa que nosotros hagamos, yo lo he dicho otras veces y voy a seguirlo diciendo. Hay muchas cosas porque la Biblia es así. Las cosas que nos enseña son antiintuitivas. Las cosas que nos ayudan a ser mejores personas son antiintuitivas. O sea, son antiintuitivas, implican renuncias muchas veces, implican hacer cosas que no resulta fácil asimilar. Pero si vas a hacer algo para el Señor, yo no te niego que sufras y que te duela hacerlo. Tienes todo el derecho. Todo el derecho, absolutamente. De ahí, es más, te conviene sufrirlo, te conviene dolerte, porque mientras mayor sea el dolor y mayor sufras, mayor sea el sufrimiento, entonces probablemente mayor es el sacrificio. Y la palabra de Dios dice: así que hermanos, Romanos 12:1, y cierro, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos, es un sacrificio para el Señor. Ayunar, estás ayunando, es un sacrificio. Vas a presentar primicias, preséntale un sacrificio al Señor. Entrégale al Señor. ¿Te duele? Tienes derecho, pero créele al Señor. Créele. No, vamos, no. ¿Quién dijo que era fácil creer? ¿Quién dijo que era fácil ejercer la fe? ¿Quién dijo eso? Nadie ha dicho que es fácil creer. Nadie. Pero mientras más se practique, creo que con mayor facilidad se podrá hacer. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar a Dios. Porque si no fuera por ti, cada tristeza me consume. Gracias a ti puedo